Clasificación de funciones. El propósito del presente vídeo es que adquieras la competencia para identificar el tipo de función al que corresponde, si es explícita o implícita, algebraica o trascendente. Si es algebraica, identificar si es polinómica o racional o radical. Si es polinómica, se trata de una función constante, lineal, cuadrática, cúbica, etc. Y si es trascendente, identificar si es trigonométrica directa o inversa, o logarítmica o exponencial. Entonces, todos estos tipos de funciones que manejamos acá son las que vamos a clasificar en este. Actividades de apertura. En tu escuela, ¿cuáles son las especialidades con que cuenta? Aquí también van a pasar a darte cuenta que en la escuela, en la vida diaria, pues hay muchas cosas que se clasifican. Por ejemplo, en el CETI 158, ¿sí? ¿Cuáles son las especialidades con que cuenta? Pues con mantenimiento automotriz, con enfermería general, con laboratorista clínico y con contabilidad. Entonces, ahí los están clasificando los muchachos por especialidades, hasta traen uniformes diferentes. ¿Sí? ¿De qué otra manera se clasifican los estudiantes de tu escuela? Seguramente por semestre. Por ejemplo, por semestre que cursan actualmente, hay alumnos de segundo, cuarto y sexto semestre. Dicen, estos son de segundo, estos son de cuarto, estos son de sexto semestre. Llevan materias distintas, ocupan salones diferentes, tienen actividades distintas. Los vehículos se pueden clasificar de alguna forma. ¿Sí? Dice, perdón, los vehículos se pueden clasificar de alguna forma. Claro que sí. Por marca. Si lo agarras, hay Ford, Chevrolet, Dodge, Nissan, Volkswagen, Hyundai, Fiat, etc. ¿Sí? Las vacas se pueden clasificar de acuerdo al propósito de su producción en lecheras, productoras de carne y doble propósito. ¿Sí? En fin, en la vida diaria es común que nos encontremos con objetos, cosas, animales o fenómenos que hay que clasificar o ya clasificados, lo cual permite ordenarlos y facilitan su identificación o manejo. ¿Sí? En la vida diaria te vas a encontrar con muchas cosas que ya están clasificadas, ¿sí? Por facilidad. En las escuelas por facilidad clasifican por especialidad, ¿sí? Luego por semestres, porque así se van manejando, tienen bastantes cosas en común, ¿ok? En las empresas, pues van a clasificar los productos. Si es una empresa comercial, si es de abarrotes, donde tiene azúcar, donde tiene galletas, donde tiene café, donde tiene cada uno de los diferentes productos que manejan. ¿Okay? Dice, en matemáticas, las funciones también se clasifican con la finalidad de ordenarlas tanto para su estudio como para su aplicación. O sea, hay ciertos tipos de funciones que se aplican para ciertas áreas, además se manejan de cierta manera, por eso es importante clasificarlas. En cálculo diferencial, para obtener las derivadas se han creado una serie de fórmulas, las cuales se clasifican de acuerdo con el tipo de función a derivar. Van a encontrarte que hay derivadas algebraicas, derivadas trascendentes, entre las trascendentes hay derivadas logarítmicas, derivadas trigonométricas directas, trigonométricas inversas, derivadas exponenciales, etc. ¿Okay? Dice, en la siguiente diapositiva te presento esquemáticamente la clasificación de las funciones y luego iremos definiendo y ejemplificando cada una de ellas. Entonces vamos a pasar a las actividades de desarrollo y precisamente aquí vamos a partir de una clasificación en un cuadro sinóptico. Las funciones los podemos clasificar de la siguiente manera. En elementales, que son las que nosotros manejamos aquí en el nivel bachillerato, se consideran funciones elementales, y las no elementales. Estas no elementales en el bachillerato no los vamos a manejar y por lo tanto no los vamos a clasificar. No tendría sentido meternos a estudiarlas cuando no las vamos a estudiar. ¿Ok? Valga la redundancia. Ok, las elementales sí son todas las que vamos a usar. Y las elementales lo podemos clasificar en algebraicas, ¿sí? En trascendentes, en explícitas y en implícitas. ¿Okay? Fíjate, las algebraicas tienen sus características. ¿Sí? Las trascendentes, vamos a ver que hay de tres tipos, que hay logarítmicas, exponenciales y trigonométricas. ¿Sí? Explícitas también
son las que están despejada la variable dependiente e implícitas son las que no están despejadas ninguna de las variables. Ok, vamos a empezar con las algebraicas. Las algebraicas a su vez se dividen en varios tipos: polinomiales, racionales y radicales. Radicales son de raíces, las raíces cuadradas, raíces cúbicas, etc. Y racionales son cocientes, un polinomio sobre otro polinomio. Y las polinomiales, ¿sí? Vamos a verlas enseguida, ¿no? Estas puede ser una función constante, cuando es, por ejemplo, y igual a una constante, y igual a 5, y igual a 6, etc. Lineales, cuando es la ecuación de una recta oblicua, tienen lineales. Cuadráticas, por ejemplo, las parábolas. Cúbicas, vamos a tener, etc. De ahí ya casi por su exponente se van definiendo todas las demás. ¿Okay? Las racionales y las radicales no tienen subtipo, quedan ahí. Pero las trascendentes o trascendentales, estas sí, se clasifican, hay tres: trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. ¿Sí? Las trigonométricas hay de dos tipos. Hay directas, como son la función seno, coseno, tangente, secante, cosecante, etc., ¿no? Y las inversas, como es arco seno, arco coseno, arco tangente, etc. ¿Okay? Las exponenciales no hay subtipos, ni logarítmicas, ni explícitas, ni implícitas. Entonces, de manera general y manera muy resumida y esquemática, las funciones las podemos clasificar en este tipo. Y las que vamos a manejar nosotros son las elementales. Las algebraicas, las trascendentes, ¿sí? Y sus subtipos. Y explícitas e implícitas es muy sencillo. Si está despejada o no la variable dependiente. Muy bien. Entonces, ¿qué es una función elemental? Ven que la clasificación era la primera que teníamos. Dice, una función se dice que es elemental si puede ser expresada mediante un número finito de sumas, restas, productos, cocientes o composición de funciones algebraicas y trascendentes. ¿Okay? Esas van a ser las funciones elementales, que son las que se manejan en todo el bachillerato. ¿Sí? Que se pueden ser expresadas mediante números finitos de sumas, podemos hacer sumas, restas, productos, es decir, multiplicaciones, cocientes son divisiones, o composición de funciones, podemos componer una función con otra, algebraicas y trascendentes. Todas esas van a ser las funciones elementales. Función no elemental, ven que ya habíamos dicho que no las vamos a tratar, dice, son todas las demás que no son elementales. En los cursos de matemáticas que llevarás en el bachillerato, tratarás con puras funciones elementales, por lo que no daremos más de las funciones no elementales. Ya sabemos que son todas las demás, pero no las vamos a tratar acá. Funciones algebraicas. ¿Sí? Ven que era una de los tipos de funciones. En las funciones algebraicas, las operaciones a efectuar con la variable independiente son así la adición, la sustracción, la multiplicación, división, potenciación y radicación. Entonces, todas las funciones algebraicas voy a poder suma de polinomios, voy a poder resta de polinomios, multiplicación, división, potenciación es elevar a una potencia y radicación es sacar raíces de cualquier orden. ¿Sí? Todas esas son las funciones algebraicas. Bien. Las funciones algebraicas a su vez se dividen en polinomiales o polinómicas, racionales y radicales. Son los tres subtipos que tenemos. Las funciones polinómicas, vamos a irlas definiendo. Dice, las funciones polinómicas vienen definidas por una combinación de sumas, restas o productos de términos algebraicos. De manera general se pueden expresar de la siguiente manera. ¿Sí? F de x igual a A0 más A1 por x más A2 por x cuadrada, puntos suspensivos hasta n por x, n. O sea, todo un polinomio, ¿no? Entonces, por eso se le llaman polinómicas, porque viene el término de polinomios. ¿Okay? Dice, teniendo como dominio cualquier número que tenga imagen. Que siempre que le des un valor y te dé una respuesta dentro de los números reales, pues está dentro del dominio. Las funciones polinómicas se pueden clasificar según el grado de su exponente mayor o la ausencia de variable independiente. Así se tiene. Función constante es la más sencilla de todas, ¿no? Una función es constante si su variable dependiente está igualada a una constante y su gráfica será una línea recta paralela al eje de las abscisas. Por ejemplo, f de x igual a 5, o sea, es una línea
horizontal que corta el eje Y en el 5. O f de x igual a 100, también sería una línea horizontal que cortaría al eje Y en el 100. F de x igual a 387, lo corté en 387 y seguiría siendo paralela al eje X. O en general, f de x es igual a una constante. Esa es la función constante. Bien. Funciones polinómicas de primer grado o lineal. Es aquella función que se define como f de x igual a mx más b. ¿Recuerdas? Esa es la ecuación común de la recta, ¿no? En donde m representa la pendiente y b la ordenada al origen, ¿sí? Las polinómicas lineales, ¿sí?, que son las líneas rectas, las oblicuas. Su gráfica es una recta oblicua que puede trazarse si se conocen al menos dos puntos por donde pasa la recta, o su pendiente y ordenada al origen. Ejemplos. F de x igual a 3x más 2. ¿Ves? La pendiente es 3 y la ordenada al origen es 2. O f de x igual a menos 2x más 5. La pendiente sería menos 2 y la ordenada al origen 5. Funciones cuadráticas. Son funciones polinómicas de segundo grado, va a estar elevado a la 2, siendo su gráfica una parábola. Y su ecuación se puede expresar de la siguiente manera. F de x igual a x cuadrada más bx más c. La fórmula general, ¿no? Y esa es una parábola. Ejemplos. Sería f de x igual a 5x cuadrada menos 3x más 2. O f de x igual a menos 3x cuadrada más 5x más 8. Esas son funciones cuadráticas. Funciones cúbicas. Son funciones polinómicas de tercer grado y cuyas gráficas tienen generalmente un máximo y un mínimo relativo, por lo que tienen una forma de S en el intervalo de los máximos y mínimos relativos, como la de la caja que hicimos, que tiene un máximo y un mínimo. Es una función cúbica. Okay. Ejemplos, tenemos f de x igual a x cúbica. Siempre cuando tengamos así el exponente nos vamos a fijar en el exponente mayor. Por ejemplo, aquí tenemos f de x igual a x cúbica menos 2x más 3. Me podrían decir, pero el 2x, la x, el exponente es 1. Sí, pero se toma la de mayor valor, es x cúbica, que es la primera, es la que manda, y por eso es una función cúbica. ¿Sí? F de x igual a menos 2x cúbica más x menos 4. ¿Sí? Funciones racionales. ¿Se acuerdan que las funciones algebraicas teníamos las polinomiales, y las polinomiales se dividían en funciones constantes, lineales, cuadráticas y cúbicas, etcétera, ¿no? Y de ahí por el mismo exponente iba a ir dando el orden. Pero la siguiente algebraica son funciones racionales. Las funciones racionales son las que se obtienen al dividir dos polinomios por lo que son todas aquellas que se expresan de la siguiente manera. O sea, f de x igual un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Estas van a ser las funciones racionales, o sea, de división, pues. El dominio lo forman todos los números reales, excepto los valores de x que anulen el denominador. Si en el denominador resulta 0, no se puede dividir entre 0 y habría una indeterminación. Ejemplo, si tengo f de x igual a 5x cúbica menos 3x cuadrada más 4x menos 5 sobre 3x cuadrada menos 2x más 1, esta sería una función, ¿sí?, racional. ¿Okay? Funciones radicales. Radicales viene de raíces. Son todas aquellas que su variable x está bajo el signo radical, bajo el signo de la raíz. Y no necesariamente raíz cuadrada, es raíz de enésimo orden. Se representa como f de x igual a la raíz enésima de ax más bx cuadrada más x a la n. Ejemplo, f de x igual a la raíz quinta de 5x menos 3x cuadrada más 5x cúbica. ¿Sí? El dominio de una función irracional de índice impar es todos los números reales, o sea, la r. El dominio de una función irracional de índice par está formada por todos los valores que hacen que el radicando sea mayor o igual que 0. Si es una raíz de orden par, cuadrada, cuarta, sexta, octava, décima, etcétera, a fuerzas tiene que ser mayor que 0 lo que esté dentro del radical. En cambio, si es una raíz impar, como raíz cúbica, raíz quinta, raíz séptima, raíz novena, raíz onceava, raíz treceava, etcétera, esas también, aunque sean negativos, lo que está dentro del radicando, se puede aplicar, tiene solución dentro de los reales. ¿Okay?
Funciones trascendentes. Hasta ahí terminamos toda la clasificación de las algebraicas. Ahora nos vamos con las trascendentes. Dice, las funciones trascendentes, la variable independiente figura como exponente o afectada por cualquiera de los signos de la trigonometría o se halla afectada por el signo logaritmo. Ahí vamos a tener tres. Las exponenciales, las logarítmicas y las trigonométricas. Por eso hace alusión a esto, ¿no? La variable independiente figura como exponente, sería una función exponencial, o afectada por cualquiera de los signos de la trigonometría, como son seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente, ¿no? O se halla afectada del signo logaritmo. Puede ser logaritmo en base 10 o logaritmo natural. ¿Okay? Función exponencial. Vamos a tratar de las trascendentes. La primera es la función exponencial. Sea un número real positivo, la función a cada número real x le hace corresponder la potencia a la x. Se llama función exponencial de base a y exponente x. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera. F de x es igual a la x. Ejemplo, f de x igual a 2 a la x. Por ejemplo, cuando echamos volado, solo pueden haber dos resultados, águila o sol. Si lo tiramos dos veces, van a haber más combinaciones, 3 veces más combinaciones, al final se modela con esa función. O f de x igual a 6 a la x. 6 sería como cuando tiramos un dado, porque tiene 6 caras. Por cada lanzamiento que hagamos será una x, ¿no? Funciones logarítmicas. La función logarítmica en base a es la función inversa de la exponencial. En base a, matemáticamente se expresa f de x igual al logaritmo en base a de x. Estas funciones son inversas con las exponenciales. Donde a debe ser mayor que 0 y a diferente de 1, porque si no, no nos daría. Funciones trigonométricas son las otras que nos faltan. Dice, las funciones trigonométricas asocian a cada número real x el valor de la razón trigonométrica del ángulo, cuya medida en radianes es x. Y así por cada expresión trigonométrica se tiene una función trigonométrica, ya sea directa o inversa, como se muestra a continuación. Aquí lo ponemos en una tablita. Las funciones trigonométricas directas son f de x igual a seno de x, porque todas las seno, coseno, tangente, etcétera, ¿no? F de x igual a coseno de x, f de x igual a tangente de x, f de x igual a la cosecante de x, f de x igual a la secante de x, y f de x igual a la cotangente de x. Esas son trigonométricas directas. ¿Y cuáles son las inversas? F de x igual a arco seno, o también se le puede poner seno a la menos 1, ¿no? De x, arco coseno o coseno a la menos 1, arco tangente o tangente a la menos 1, arco secante o secante a la menos 1, arco secante, perdón, o secante a la menos 1 y arco cotangente o cotangente a la menos 1 de x. Esas son todas las trigonométricas, directas e inversas. Dice, una vez que se ha definido cada una de las funciones elementales, es momento que identifiquemos a qué tipo de funciones corresponde la indicada en cada caso, haciendo las anotaciones de la siguiente manera. Inciso A, en la primera raya se anota si es explícita o implícita. Si recuerdan, explícita es que está despejada la variable y, la variable dependiente. Implícita es que no lo está despejada. En la segunda, si es algebraica o trascendente. En el tercer espacio es la tercera raya los subtipos de algebraica o de trascendente. En que las algebraicas pueden ser polinómicas, racionales o radicales. Y las trascendentes pueden ser trigonométricas, pueden ser logarítmicas o exponenciales. Y si hay subtipos, irían en la cuarta. Dice, en la última raya los subtipos sí las tienen, ¿no? Por ejemplo, las algebraicas sí tienen, ¿sí? Porque las polinómicas a su vez tienen las funciones, la constante, la lineal, la cuadrática, la cúbica, etc. ¿Okay? Las trascendentes también, las trigonométricas, pueden tener trigonométricas directas o trigonométricas inversas, ¿no? Okay. Las demás no tienen. Dice bien el primer ejemplo, dice, la función que modela el volumen de todas las cajas abiertas por la parte superior, que pueden formarse a partir de una lámina de cartón de 20 por 30 centímetros, es b igual a 30 menos 2x por 20 menos 2x por x. Ya lo hemos hecho. O bien, al realizar los productos, podemos transformar eso. Se transforma en
4x cúbica menos 100x cuadrada más 600x. Clasifícala. Y me voy ahí con los incisos que dice aquí. En la primera raya anota si es explícita o implícita. Como el volumen está despejado, dice volumen igual a todo eso, entonces esa función es explícita. ¿Sí? ¿De qué tipo es? ¿Es algebraica o es trascendente? Lógicamente es algebraica. ¿Sí? Y si es algebraica, vienen los subtítulos, ¿no? Si es polinómica, ¿sí? Es una polinómica precisamente. ¿Y de qué grado es? En este caso es cúbica. Y ahí está clasificada. Esa función, el volumen igual a 4x cúbica menos 100x cuadrada más 600x, la podemos clasificar como explícita, algebraica, polinómica y cúbica. La 2 dice un cuerpo en caída libre, la distancia que recorre está en función del tiempo y se expresa a través de la siguiente función. Distancia es igual a 4.9t cuadrada. Clasifícalo. Pues es explícita porque está despejada la variable d. ¿Sí? Es algebraica, es polinómica y es cuadrática porque es de segundo grado. Ahí está. Dice, si lanzamos una moneda al aire, existe la posibilidad de que caiga águila o sol. Si la lanzamos 2 veces, tendremos 4 posibilidades, porque cae águila, águila, o sea, las 2 águilas, o águila, sol, o sol, águila, o sol, sol. Si lanzamos 3 veces, tendremos 8 combinaciones distintas, y así sucesivamente. De tal manera que las combinaciones que pueden obtenerse en función del número de veces que se lance la moneda, se puede expresar como f de x igual a 2 elevado a la x, donde f de x representa el número de combinaciones posibles, 2 son los 2 posibles resultados, águila o sol, y x el número de lanzamientos. ¿Cuántas veces lo lanzo? Entonces todas las combinaciones que voy a tener. Si yo lo voy a clasificar como es f de x igual a 2 a la x, es una función explícita porque está despejada la variable dependiente. Es explícita. ¿Sí? Ahora, ¿es algebraica o trascendente? Como es 2 a la x, va a ser trascendente. ¿Sí? Ahora, ¿de qué tipo es? ¿Es logarítmica? ¿Es trigonométrica? ¿O es exponencial? Lógicamente, como es 2 a la x, el exponente está como variable, a esa se le llama exponencial. Y ya no tiene subtipos, entonces queda hasta ahí nomás. La cuarta raya queda vacía. 4. Una empresa financiera otorga préstamos a sus clientes a una tasa de interés mensual del 3% con capitalización mensual. Es decir, los intereses del mes inmediato anterior se suman al capital. ¿En cuántos meses 1,000 pesos prestados se duplicará? Este problema se puede resolver aplicando la siguiente función. N, que es el número de meses que le va a llevar, es igual al logaritmo del capital final sobre el capital inicial, todo sobre el logaritmo de 1 más la tasa de interés. Ahí dice donde N es el número de meses, CF es el capital final, que son 2,000, CI, capital inicial, que son 1,000, I es la tasa de interés mensual en decimales, o sea, 0.03. Si lo voy a clasificar, como está despejada la variable N, pues entonces es explícita. ¿Ok? Pareciera racional, pero no, lo que manda es el logaritmo. ¿Sí? En este caso entonces va a ser una función trascendente, no va a ser algebraica, va a ser trascendente, ¿sí? Y va a ser una función logarítmica. Y ya no hay más clasificación, por eso queda la última raya vacía. En el número 5 dice, sea la función f de x igual a seno de x, clasifícala. Como está despejada la variable, entonces es explícita. ¿Sí? Como dice f de x igual a seno de x, entonces es una función trascendente y es una función trigonométrica. ¿Sí? Y como es seno de x, va a ser trigonométrica directa. ¿Okay? Fíjense qué fácil se clasifica, ¿no? La número 6 dice, sea la función f de x igual al logaritmo natural de 5x. Clasifícala. ¿Sí? Al estar despejada f de x, pues entonces va a ser explícita. ¿Sí? Igual al logaritmo natural, el logaritmo natural es una función trascendente. ¿Sí? Y logarítmica. Y la cuarta raya no se llena. La 7 dice, sea la función f de x igual a 5 arco tangente de x. Clasifícala.
¿sí? Para empezar es explícita, ¿sí? Luego es trigonométrica porque está arco tangente, ¿no? Es trascendente, perdón, es trascendente. Después de trascendente es trigonométrica y después es inversa porque es arco tangente. ¿Ok? La 8 dice, sea la función x cuadrada más y cuadrada igual a 100. Clasifícala. Para empezar, no está despejada la variable y, entonces es una función implícita. ¿Sí? ¿De qué tipo es? Pues es algebraica. ¿Sí? Después de algebraica, ¿qué seguiría? Es polinómica porque tiene varios términos. Y como el exponente mayor es 2, es una función cuadrática. Pues de hecho sí, sabemos que esa es la de una circunferencia, ¿no? Okay. Dice, pues bien, una vez que hemos visto todas las clasificaciones y dados ejemplos, viene lo que es el fortalecimiento de aprendizaje, para que tú practiques como alumno y puedas ver que aprendiste es lo que se te indicó. Dice acá, con la finalidad de que fortalezcas tus competencias sobre la clasificación y tipo de funciones, te invito a que de manera individual clasifiques adecuadamente las siguientes funciones, anotando en el primer espacio si es implícita o explícita, en el segundo espacio si es algebraica o trascendente, en el tercer espacio el subtipo que corresponda y en el cuarto espacio es el subtipo si lo tiene. Okay. Y aquí tenemos las 6 funciones. Sea f de x igual a 5x cúbica más 3x cuadrada menos 5x más 3, lo vas a clasificar. Y así las 6. La idea es que lo hagan, ¿sí? Y también trae la respuesta para que ustedes puedan comparar si lo hicieron correctamente. Están acá. Dice respuestas. Con la finalidad de que puedas corroborar tus respuestas, se te proporcionan las respuestas correctas de las actividades de fortalecimiento de aprendizaje. No es para que lo copien, sino que lo hagan y luego lo chequen. Si no coincide, digan, ¿por qué le puso acá al profe esto? Y entonces puedan corregirlo. Ahí están las respuestas. Pues muy bien, nos vemos en el próximo video.